Buenas tardes. ¿Ya comieron? ¿Descansaron? ¿Ya platicaron? ¿Ya vieron su dron, verdad? Ah, bueno. Bueno, pues vamos a continuar con algo de lo que vimos ayer en cuanto al llamado para las misiones. Sé que hay habrá algunas preguntas, tal vez las podemos hacer al final. Quiero llevaros al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 3. Dice ahí en el versículo 1: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Joreb, monte de Dios, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Y viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Espíritu Santo, yo te pido que nos hables hoy, nos enseñes, nos instruyas, nos reveles tu palabra y que se cumpla tu propósito en la vida de cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Moisés estaba en una posición muy importante en el tiempo en que nació. El, el pueblo de Israel se había multiplicado grandemente y estaban creciendo. Faraón había dicho, fíjate lo que dice en el capítulo 1 de Éxodo, Faraón había dicho, versículo 9: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y es más fuerte que nosotros. El faraón vio que el pueblo de Israel era mayor y era más fuerte. Los que no sabían que eran mayores y más fuertes eran los judíos. Ellos no sabían eso. Pero el que sí lo sabía era el faraón. Una vez en un circo estaba un domador domando el tigre y yo estaba con mi esposa y ella es psicóloga y entonces estábamos viendo cómo tenía un domador ahí domando a unos tigres, ¿no? Y yo decía, qué bárbaro, ¿cómo no se lo comen este tigre, esos domadores? Y me dijo, oye, no, es que fíjate que lo que pasa es que hay un sistema que se le conoce como el de Pavlov, donde están condicionados. Y me empezó a dar una teoría ahí. Y yo le dije, no, 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 ya no me digas tanto. Lo que pasa es que el tigre no sabe que es tigre, eso es todo. O sea, si el tigre supiera que es tigre, ya se lo hubiera comido fácil. Ese es el único misterio, ¿no? El pueblo de Israel no sabía que era mayor y era más fuerte. Y fíjate lo que dice, versículo 10: ahora pues seamos sabios para con este pueblo, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, fíjate las cosas, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Aquí estamos viendo que el faraón lo que va a buscar o que lo estaba buscando es, primero, que no se multiplique, que no se multipliquen. Segundo, que no se una a nuestros enemigos. Es decir, el faraón sabía que existían otros enemigos y el pueblo de Israel se podría juntar con ellos. En el mundo espiritual, Satanás sabe que la iglesia está creciendo y lo que no quiere es que se multiplique. Y en la medida que la iglesia se multiplica, empieza a haber un despertar donde los ejércitos de Dios se van a unir a la iglesia. Ahorita hay ángeles aquí, no los vemos. Hay ángeles alrededor de nosotros.
también hay demonios. Pero aquí, sí, a lo mejor hay uno sentado en tu silla. Pero entiendan, en el mundo espiritual, la iglesia cuenta con la asistencia de ejércitos de parte de nuestro Dios, que nuestro Dios es el Dios de los ejércitos. Y cuando la iglesia ora, se movilizan esos ejércitos. Hay muchas evidencias bíblicas. Por ejemplo, cuando Daniel oró 21 días, bajaron dos ángeles. Uno, el ángel Miguel y el ángel Gabriel. El ángel Miguel bajó para hablar con Daniel y el ángel Gabriel se quedó allá arriba peleando contra el príncipe de Persia. Miguel y estos ángeles están todos operando a favor de la iglesia y operan básicamente cuando oramos y cuando ayunamos. En Hechos 12, capítulo 12, versículo 5, la iglesia oraba sin cesar, dice ahí, por la liberación de Pedro, y bajó un ángel y lo liberó. Entonces, cuando la iglesia ora, nos unimos a los ejércitos de Dios y de alguna forma, aunque no los veamos, se están movilizando a favor y están peleando. El enemigo lo sabe. Entonces, número uno, él no quiere que nos multipliquemos. Él no quiere que oremos, Él no quiere que leamos la palabra, Él no quiere que seamos llenos del Espíritu. Eso no lo quiere, es el anticristo, Él va en contra de la unción. ¿Sí estamos entendiendo? Porque Él sabe que si despertamos espiritualmente, si nos damos cuenta del mundo espiritual y la realidad que nuestras oraciones sí son contestadas, entonces ya valió. Él sabe que se le van a dejar venir los ejércitos del Señor a favor nuestro, como Eliseo, cuando estaba rodeado de muchos enemigos y entonces estaba asustado su siervo y dijo, ay Señor, ¿qué vamos a hacer? Y le dijo, Señor, ábrele los ojos para que vea. Y Dios le abrió los ojos y vio que había gente de a caballo, carros de fuego, rodeándolos, porque Eliseo era un hombre de oración y ayuno. ¿Sí estamos entendiendo? Y uno echará fuera 1,000 y dos a 10,000. Entonces, él sabe esto y dice, y acontezca que va a pelear contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Qué espera la iglesia? Evangelizar el mundo entero y que nos vayamos de la tierra. Nos vamos a ir. No se quieren ir, ¿verdad? Pero nos vamos a ir. Va a venir por nosotros Jesús. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos y así estaremos. O sea, nos vamos a ir de la tierra. El enemigo sabe que nos vamos a ir de la tierra. Él lo sabe. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces, en el caso del capítulo 3, Moisés tenía un llamado, su nombre significa salido de las aguas. Y salido de las aguas no es meramente porque se le encontró en una arquilla y el bebito estaba ahí flotando. Sí, es correcto. Así le puso la hija del faraón, Moisés, salido de las aguas. Pero las aguas son las naciones. Y nosotros hemos salido de las aguas porque Dios nos va a regresar a esas aguas, pero en otro contexto. Moisés fue sacado desde niño, protegido por sus padres, porque lo vieron un niño hermoso, dice Hebreos 11, y calafatearon la arquilla para que no se hundiera, porque estaba infestado de cocodrilos el río Nilo. Miriam vigilaba de lejos la arquilla cuando iba pasando por el río, porque había un edicto de parte del faraón de matar a los niños. Si eran varones, a matarlos. Y esa era una orden porque sabía que los varones representan una cobertura espiritual, una autoridad espiritual. Cuando uno está boxeando, el golpe más certero, mortal, es a la cabeza. Y la mayoría de los que nos damos cuenta, gente que está en las cárceles, gente que está tal vez que cayó en drogas o gente que esto, que el otro, la mayoría ha tenido un problema con su papá. Algo pasó ahí.
Y a veces pensamos que es la culpa del papá. Pero aquí la escritura me está dejando ver de que hubo una guerra contra la figura de padre. Y esa figura de padre está continuamente en el plan del enemigo, tumbar esa figura, como dé lugar, a como dé lugar. Ese es un plan, ahorita lo podemos ver más adelante. Entonces Moisés sale de ahí, cae en manos de la hija del faraón, entra al palacio del faraón, se viste como egipcio, se perfumea como egipcio, tiene una suerte tremenda y ve a su pueblo esclavizado. Mató a un egipcio porque un egipcio maltrató a un judío y finalmente se tuvo que ir. Se fue a Madián, huyó ahí, estuvo en Madián y se quedó ahí, se casó con una hija de este señor Jetro allá. Y estando allá, pensando que ya su sueño se había ido, su llamado ya se había ido, aquella idea que le habían dicho de niño su mamá, que tenía un llamado, o que él era del linaje de Israel, o lo que tú quieras y mandes, Moisés como que ya lo había dejado enterrado. Yo creo que algunos de ustedes ya recibieron sueños y visiones cuando eran pequeños, cuando eran niños. Pero como no pasó nada, o no ha pasado nada, se fueron sepultando esos sueños, esos anhelos, ese deseo de hacer algo, o literalmente un sueño que te llegó y te mostró algo Dios, pero ya se te olvidó, ya lo dejaste por ahí sepultado. Es como José, que tuvo los sueños, que se inclinaban las estacas, pero ahí quedaron enterrados el día que lo metieron al pozo ahí en la cisterna. Se le olvidó el sueño, dijo, no, bueno, ese nunca va a funcionar, es una pizza que me eché y me cayó mal y esa noche soñé raro. Pero Dios estaba hablándole y lo tenía enterrado, pero más adelante se cumplió. ¿Sí están entendiendo eso? Ok. Esa es una forma de que Dios llama. Nomás quiero que se vayan con cuidado. No todos los sueños son de Dios, número uno. Y número dos, no te vayas a la primera, porque tú y yo no tenemos la experiencia de la frecuencia de veces de que Dios llama. Acuérdate de Samuel. ¿Le habló Dios a Samuel cuántas veces? 3 veces, ¿verdad que sí? ¿Por qué le habló 3 veces? Porque Samuel no tenía oído espiritual. No tenemos oído espiritual todavía desarrollado. Pero ¿qué le pasó a Pablo cuando iba camino a Damasco y se le apareció el Señor? ¿Qué le preguntó Pablo a la visión que vio? ¿Qué le dijo? Le dijo, ¿qué? ¿Quién eres, Señor? ¿Verdad que sí? Le dijo, ¿quién eres? ¿Por qué? Porque él no tenía la visión espiritual, ni tenía el oído espiritual. Más adelante en Hechos 16, cuando ve la visión del macedonio, dice Pablo, dando por seguro que Dios nos llamaba, perfilamos hacia. Ahora sí dice, oye, ¿por qué cambió? Porque ya iba afinando el oído espiritual y la visión espiritual. ¿Sí están entendiendo eso? Entonces es lo mismo con nosotros. Muy probablemente Dios llama, tal vez en diferentes direcciones a diferentes cosas, Dios te puede estar llamando, pero necesitamos ir afinando los sentidos espirituales. Así como tienes ojos para ver lo natural y oídos para oír lo natural y oler lo natural, etcétera, también tenemos sentidos espirituales que están dormidos y no han sido despertados y necesitan despertar. Y la forma de despertar es a través de tu tiempo con Dios, de tu comunión con Dios, que tú aprendas el oído. Tú cargas un bebé y lo tienes aquí y le dices al bebé, hola, y el bebé está así. Y así somos muchos de nosotros. Nos está hablando Dios, y está como Jonás, Jonás, quiero que vayas a Nínive. Sí, 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 sí. Y se fue a Tarsis. Entonces hay que entender que hay que despertar los sentidos espirituales. En la medida que los despertamos, Dios empieza a hablarnos. A veces hay cosas que ya nos dijo, pero lo tenemos ahí guardado. Lo dejamos empolvado. Decimos, no, eso no era para mí. Es para otra persona seguramente. Y no le damos la importancia. Pero cuando es importante, aunque tú no le des la importancia, Dios te lo vuelve a recordar para que entiendas que es Él. Con Samuel hizo eso, le llamó la primera vez Samuel y fue con Elí.
Y le dijo, yo no te estoy llamando. Total, se fue a dormir. Y al ratito, Samuel, y se volvió a levantar y fue con Elí. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres que haga? Y lo volvió, yo no te llamo. La tercera vez le llamó y entonces le dijo, ¿sabes qué te está hablando Dios? Más vale que dígaseme aquí, ¿qué quieres? Entonces, como que decimos, a la tercera es la vencida, ¿verdad? Ok. Entonces, a veces, en el sentido espiritual, estamos destapando el oído en nuestra comunión con Dios y tenemos que irnos despacio. Estas cosas no se manejan a la ligera. Hay que tener mucho cuidado porque el enemigo también nos puede engañar. ¿Sí está claro eso? No estás así nomás en agua abierta y que no va a pasar nada. No, tienes que estar seguro. Una de las formas es alíñate a la palabra, llénate del Espíritu Santo y mantén tu cobertura espiritual. Es decir, da cuentas con tus pastores, habla con ellos, explícales. Si estás casado, coméntalo con tu esposa o coméntalo con tu esposo. No te manejes solo porque puedes cometer un error. ¿Sí estamos entendiendo eso? Ok, entonces ahora está ya viejo, tiene 80 años Moisés, ya está tartamudo, ya se le fue el perfume egipcio, ya la ropa egipcia ya se le echó a perder, ya es un X, ahora huele a borrego. Es la verdad. Y total, él, como cualquier otro día, va a atender las ovejas de Yetro. Y llega ahí por de repente y ve una zarza. Y hay fuego en la zarza. Y la ve y se va acercando. Dice, qué raro, hay fuego, pero no se quema, no se consume. Ahora, ¿qué es una zarza? Pues una zarza es un arbusto lleno de espinos que nunca se te ocurra regalarle a tu esposa un ramo de zarza. Pues no, ¿cómo? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque, pues no, tiene espinas, no sirve, o sea, no es para eso, es algún arbusto X del monte y se acabó. Pero está viendo que esa zarza despreciable tiene fuego y está saliéndole una voz de esa zarza. Moisés, acércate. Y Moisés está viendo esa zarza y dice, me acercaré a ver esta grande visión. ¿Verdad que sí dice aquí, versículo 3? Me acercaré a ver esta grande visión. Una grande visión. Entonces Moisés está acercándose para ver esta grande visión y ya empieza la historia, ¿no? Cómo Dios le instruye, le dice lo que tiene que hacer, le explica cómo que él quiere liberar a los judíos, cómo él ha oído el clamor de su pueblo y está diciendo quiero enviarte. Y Moisés pone todos los pretextos. Soy tartamudo. Ok, no te preocupes, ahí está tu hermano Aarón. No me van a creer porque ya estoy viejo, o sea, no me van a creer. El Señor dice, ok, no te van a creer, te van a creer. ¿Qué traes en la mano? No, pues traigo esta vara, tira en el suelo, ¡pum! Se hace una víbora. ¡Ay! Ya empieza a haber señales en su vida, hay señales. Y dice, ahora agárrala por la cola. Pues, ¿cómo que agárrala por la cola? Agárrala por la cabeza, pero agárrala por la cola. Y la agarra por la cola y ¡pum! Se vuelve a hacer vara. Y todas estas cosas así medias extrañas, sobrenaturales, Dios le empieza a mostrar que lo va a respaldar sobrenaturalmente. No es en tus fuerzas. Cuando Dios llama, algo sobrenatural va incluido. Samuel fue llamado y fue un profeta cuyas palabras no caían a tierra. Eso es algo sobrenatural. Samuel sabía de de las, de lo que había perdido el papá de Saúl, sin haber estado allá. Sabía que iba a venir Saúl y ahí le dio el Espíritu Santo la comisión de ungir a Saúl. Él no fue por Saúl. Saúl dice, viene en camino. ¿A cuántos kilómetros? ¿Quién sabe? Dios tiene mejor que drones, ¿me entiendes? O sea, Dios está viendo las cosas desde arriba. Cuando le dijo a Ananías para que fuera a ver a Saulo de Tarso en Hechos 9, le dijo Ananías. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué dijo Ananías? ¿Quién eres, Señor? ¿Dijo eso? No. ¿Qué dijo? Heme aquí. ¿Y por qué dijo heme aquí? Porque Ananías era un discípulo de Cristo.
Ananías tenía comunión con la palabra, conocía al Espíritu Santo, estaba familiarizado, tenía el oído destapado. Batalló para creerle a Dios cuando le dijo, quiero que vayas a orar por Saulo de Tarso. Dijo, no, hombre, Señor, te voy a informar, nomás porque tal vez no sepas. O sea, es un asesino, esto y lo otro, y lo está persiguiendo en la iglesia. Y a veces le queremos explicar a Dios, ¿me entiendes? Y yo creo que Dios está diciendo, híjole, este cuate no me entiende, ¿verdad? Hasta que lo convence, le dice, quiero que vayas, vas a ir. Y total dice, ok, voy. Y total fue. Y cuando llega a la casa dice, hermano Saulo, el Señor que se te apareció, y hasta le dice hermano, ¿por qué? Porque ya tenía bien afinado el oído, se dio cuenta que era Dios y entonces dio los pasos de fe en esa dirección, ya estaba seguro. Sí estamos. Moisés no conocía bien las cosas y Dios empieza a presentar con él y empieza a hacer algunas evidencias, algunas señales sobre su vida. Entonces, hablando de las misiones, entendiendo el panorama mundial, desde el origen de la humanidad hasta nuestros días, entendemos que hay un mundo caído. La gente, lo que vemos, lo que oímos, le está pasando algo a la humanidad. Le ha pasado siempre guerras, pestes, tragedias y una serie de problemas. Estamos enterados. A lo mejor nosotros mismos somos personas que hemos experimentado o estamos experimentando estas cosas, todos nosotros. Pero en su gracia nos ha rescatado a nosotros, nos rescató. ¿Qué es una zarza? Entonces es lo que yo sentía cuando estaba en Japón. Cuando yo llegué a Japón, y mis hijos también, y mi esposa, yo me subía al autobús y me sentaba entre japoneses. Cuando me sentaba, se levantaban los japoneses y se iban a otra silla o se agarraban por ahí, pero lejos. ¿Por qué? Porque yo era una zarza, lleno de espinos, extranjero, no tengo los ojos rasgados como ellos, quién sabe qué onda traigo, este es un extraño, me da miedo si me hablan, no sé el idioma que me va a hablar, mejor me alejo y mientras más lejos mejor. Entonces éramos el fuchi para ellos, ¿sí me explico? Nos sentíamos como una zarza, pero ¿sabes qué? Traíamos fuego y traíamos una visión, traíamos un mensaje. ¿Sí estás entendiendo eso? Entonces, yo no sé cómo funciona esto, pero por ejemplo, aquí han llegado gringos. Y el gringo, como que ahí viene el gringo, y le dicen el guiri los españoles, no, ahí viene el guiri, ¿no? O les dicen cosas a ellos, ¿no? O los españoles llegan acá, ¿qué están haciendo los españoles acá? Ya, Cortés, ya, eso ya pasó. ¿Qué andan haciendo aquí? Y ellos son zarzas, a lo mejor se sienten así. Yo les pido que no los vean así, pero entendamos que a veces sentimos como que no me puedo acercar demasiado. ¿Por qué? Porque tiene muchas espinas y pues nada bueno sale de una zarza. Y de repente lo que traen es fuego y traen una grande visión. Esto es una grande visión. ¿Sí me explico? Esto no existía. Venía de una zarza que tenía fuego. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, tú puedes ser lo mismo, una zarza a donde Dios te va a colocar en algún contexto. Puede ser un barrio, puede ser un pueblito, puede ser un país, puede ser en el trabajo, que todos te pueden ver a ti como el aleluya, el salta para atrás, así. Te pueden ver así como son gente rara, son medio raros estos. Pero esos que son zarzas, traen fuego y traen una visión muy grande. Moisés capturó la visión. Yo estaba en Japón y le decía, pues yo voy como Moisés a Japón. Voy a liberar a los japoneses. Y dice, Dios, yo creo que estaba en el cielo comiendo palomitas. ¿Ya viste, Gabriel, lo que va a hacer este cuate? Cree que va a ser el conquistador, ¿va? Y todo el mundo lo va a seguir. Sí, cómo no.
¿Quién siguió la zarza? Nadie, nomás Moisés. Pero ¿quién siguió a Moisés? Todos. Entonces, podemos ir a otro lugar como una zarza y tal vez nadie te está haciendo caso. A lo mejor uno por ahí te está haciendo caso. Pero ese uno es el Moisés. Tú eres la zarza. ¿Me están entendiendo eso? Y ese uno, así me lo dijo a mí, tú no eres Moisés, tú eres la zarza. Nadie da un cacahuate por ti. Nadie te va a hacer caso. Tú estás ahí nada más para soltar oración, fuego, hablar la visión y a ver que cruce el día alguien, un Moisés, y se ponga ahí contigo. Y entonces ese se va a encargar. A veces Dios nos va a usar de esa manera. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, en el caso nuestra forma de que Dios nos estuvo preparando para ir, por ejemplo, en este caso a Japón, fue de muchas maneras. Y las diferentes formas que Dios usó diferentes cosas. Por ejemplo, yo recomendaría para afinar el oído de un llamado. Ahí te va. Te voy a decir más o menos unas 5 cosas. Para afinar el oído de un llamado. Número 1, que salga de la palabra de Dios. Que lo encuentres en la palabra de Dios. En mi caso. Tú sabes que, aunque no lo creas, pero aquí está Oaxaca en la Biblia. Tlaxiaco está aquí en la Biblia. México está aquí en la Biblia. Japón está aquí en la Biblia. Y, sí. Al menos yo encontré, cuando me habló a Japón, lo encontré en la Biblia. Y no un versículo, sino varios. Me llamó el Señor de varias formas. Malaquías, ve por favor, Malaquías, capítulo 1. Malaquías, yo no lo andaba buscando, pero brotaban las escrituras, saltaban como liebres. Eso se llama rema. Cuando la escritura salta y te empieza a hablar. Capítulo 1, versículo 11. Yo estaba leyendo este libro, yo estaba en México tranquilo, trabajando y de repente, ¡pum!, saltó una escritura. Y decía, porque desde donde nace el sol, Malaquías 1:11, desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Ok, desde donde nace el sol, de donde el sol nace. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Sabes qué es eso en Japón? La tierra del sol naciente. Si tú ves los símbolos de Japón, es sol que sale, sol naciente. Entonces yo encuentro, no dice Japón literalmente, pero si tú lees la Biblia en japonés, dice sol naciente, dice Japón. Y empecé yo a ver eso. Ahora, yo fui a Japón una vez y 17 años después Dios me está inquietando. Primera de Reyes 17, quiero que vayas ahí, Primera de Reyes 17. Yo te estoy platicando la experiencia que como Dios me habló a mí, porque te va a hablar a ti, mi amado. Estamos hablando de misiones, estamos hablando del proyecto de Dios que Él tiene para ti. Quiero que veas. Primera de Reyes 17 dice en el versículo 3, hablándole Dios a Elías, Primera de Reyes 17:3 dice, apártate de aquí, ¿y qué? Cuando yo leí esa escritura dije, no me hables así, Señor. Yo había ido allá a Japón 17 años atrás, pero acá me está diciendo, apártate de aquí, o sea, muévete. Y vuélvete a dónde? Al oriente. Así está la cosa. Y así una detrás de otra, las escrituras empezaron a salir. Entonces, una referencia que creo que es importante para que tú lo entiendas, es que el Espíritu Santo te empiece a hablar a ti en su escritura. Te recomiendo tener una libreta al lado. Cuando te hable, apunta la fecha y ponle la escritura. ¿Qué escritura te dio? Que saltó en tu corazón. Que te dijo, Dios, estás leyendo toda la Biblia, pero esta palabra, este versículo, este es para ti.
Ese es el rema, ¿sí? Y lo apuntas. Puede ser que te está hablando de una persona, puede ser que te está hablando de una decisión que tienes que tomar y te está hablando a ti porque tu tiempo de lectura de la palabra es donde sale la visión. Este es un libro de visiones, este libro. Es un libro de visiones. Quiero que me entiendan, este es tu zarza. La gente desprecia este libro. Dicen que es un libro más, que tiene errores, que fue hecho por hombres, que ya pasó de moda. ¿Han oído eso? Ok, así es. Es una zarza, pero aquí hay fuego. Y de aquí sale la visión de la palabra. 1 Samuel 3, quiero que vayas ahí. 1 Samuel 3. En aquel entonces, versículo 1, el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. Y la palabra del Señor, ¿qué? Escaseaba. La palabra del Señor escaseaba. ¿Verdad que sí? Ok. Escaseaba en aquellos días. ¿Y porque escaseaba, qué pasa? No había visión. ¿Sí están entendiendo eso? Entonces, ¿de dónde sale la visión? De la palabra. De tu tiempo de comunión con la palabra. De ahí sale la visión. Tú estás leyendo la escritura, ni te imaginas, pero empieza a revelarse, es la palabra. Revelarse quiere decir, empieza a quitarte la tela, la cortina, y te empieza a abrir los ojos y te empieza a hablar a ti. Y te puede hablar de muchas cosas. Yo no sé, como te digo, ahorita estamos hablando de misiones, pero vamos a hablar de misiones a nivel general. Misión de cruzar la calle, misión de ir a un hospital, misión de atender a otro, misión de hablarle a esta persona. Yo no sé. Hay muchas formas, hay muchos proyectos que Dios tiene para cada uno. Si estamos, pero en este caso escaseaba la palabra, no había visión. Entonces quiere decir que hay una relación directa entre haber palabra, va a haber visión. No hay palabra, no hay visión. ¿Sí estamos entendiendo eso? Ok. Entonces, tu fuente de saber o de poder oír la voz de Dios o de entender que quiere decirte algo es a través de la palabra. Ese es el número uno. ¿De acuerdo? Número uno. Número dos, la palabra profética más segura es la misma Biblia. Si estamos conscientes de eso. Sin embargo, el Espíritu Santo es el que también respalda un llamado. Así es que no es nada más la palabra. Ahora vamos a hablar de la comunión con el Espíritu Santo. En Hechos 2, versículo 16, 17. Hechos 2, Pedro dice lo siguiente, citando la escritura de, de Joel, versículo, versículo 16. Esto es lo dicho por el profeta Joel, más o menos 500 años antes de Cristo. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Nos está hablando todos. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Es decir, van a cantar alabanzas, van a hablar palabra profética, van a orar por ciertas personas y va a suceder una respuesta a esa oración. ¿Ok? Jóvenes van a profetizar. Sí, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Estos son los últimos tiempos donde Dios está derramando su espíritu sobre toda carne y empiezan a tener visiones. Algo que Dios quiere decirte en lo personal. Te está hablando. Las visiones sirven para que tú tengas un llamado, un propósito en tu vida. No es nomás para que sueñes cosas raras, si estamos entendiendo eso, sino para que entiendas que de alguna forma Dios quiere movilizar a su pueblo en diferentes direcciones con un propósito. Eso es lo que Él está haciendo ahorita. Lo está haciendo con todos nosotros. Está moviendo gente. Entonces, los ancianos tendrán sueños, dice ahí.
A veces nos referimos a ancianos como una persona mayor de edad, probablemente, pero también hay ancianos que están en posiciones dentro de la iglesia posicionados y que esos también pueden tener en algún momento dado ese tipo de revelación que Dios les está dando. Es una forma en que el Espíritu Santo te puede hablar a ti, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Y si nos seguimos moviendo, puede suceder en los tiempos de ayuno, por ejemplo. En los tiempos de ayuno suceden cosas también. Cuando estamos ayunando, es decir, cuando no comemos, hay formas de ayuno, hay diferentes tipos de ayuno. Hay el ayuno que puedes tomar líquidos pero no sólidos. Ese es un tipo de ayuno. El ayuno que dura un día o 2 días. Ese es un tipo. Hay ayunos totales como el de Pablo. Ayunó 4 días sin comer, sin beber. Ese es un ayuno total. ¿Sí estamos entendiendo? Vemos otro tipo de ayunos. Daniel, Hechos 10, Daniel 10. Él tuvo también un tipo de ayuno. Y ese ayuno lo mantuvo a él en algún momento dado en esa conexión con Dios. Era un ayuno no total, 21 días, pero ayunó y buscó a Dios y en la búsqueda se movieron ejércitos, bajaron a decirle que su oración desde el primer día había sido contestada. Tú léete ahí Daniel 10, desde el primer día es contestada la oración, aunque tardó 21 días, pero desde el primer día fue contestado. Así es que el ayuno tiene algo que ver. Ayer decíamos, cuando Pedro no comió y subió al techo y les pidió que les prepararan de comer, tuvo un éxtasis y vio bajar un manto con los animales. Esa es una forma de tener acceso a esa región por medio de esa comunión con el Espíritu Santo. Entonces tenemos varias formas en que el Espíritu Santo puede llamarnos al campo misionero. Nos puede decir de muchas maneras. Él tiene una variedad de formas de podernos hablar a cada uno de nosotros en diferentes maneras. Entonces, el llamado misionero es cuando Dios ya trae un proyecto y quiere involucrarnos, te quiere involucrar a ti. Él tiene la conexión, Él ya tiene todo preparado de antemano para que tú andes en ello. Así lo dice la Escritura. Entonces, prepara tu corazón para eso. Y hablando un poquito de otras cosas, porque estamos tratando de aprender el llamado a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la visión de la iglesia, porque la iglesia tiene una visión. Aquí, Reto tiene una visión muy grande. O sea, muchos de ustedes vienen de pueblitos y de ciudades y de diferentes situaciones, y Dios los ha posicionado en esos lugares. Han venido como a un cuartel general a recibir instrucciones y de aquí salen por las puertas y van ahora a continuar con la expansión del reino de Dios. Y esa es la visión de Reto. ¿Sí estamos entendiendo eso? Y ustedes son parte de esa visión. Entonces estamos aprendiendo a oír, a ver, a participar en eso. No mantenernos al margen de lo que Dios quiere hacer. Dios quiere alcanzar al hombre, Dios quiere salvar a la humanidad. Ese es el llamado, la carga más grande que hay, pero nos toca a nosotros. Cuando uno ve la historia de Noé, Dios habló con Noé y le dijo, quiero que construyas un arca, porque ya decidí, voy a destruir la tierra. Está llena de violencia, así lo dijo. Le da instrucciones bien precisas a Noé. Vas a construir un barco de tal medida, y le dice las medidas. Noé le obedeció, le creyó. A mí me asombra, porque la esposa le siguió la onda. No dice cómo la convenció, pero le siguió el paso. Eso me habla de una mujer increíble. Nunca dice el nombre, qué triste. No dice cómo se llamaba ella, pero ella le creyó y lo que tú digas, mi amor, yo te sigo. Imagínate, hoy ha de haber sido Noé, todo así medio fuerte, ¿no? No lo sé. Pero Noé tenía gobierno de su casa y él está construyendo un arca. ¿De qué fue hecha el arca de Noé? ¿De qué fue hecha? De madera, ¿verdad que sí? Ok. ¿De dónde sacas la madera? ¿Y por dónde empiezas para quitarle madera al árbol? Ya lo vimos ahí. ¿Verdad? Y se cae el árbol, ¿verdad que sí? ¿Y qué le quitas al árbol después de que se cayó?
las ramas, y luego ¿qué sigue? Le quitas la corteza, ¿verdad que sí? Y luego ¿qué sirve para el arca? ¿Qué vas a servir? Con el corazón del árbol. ¿De qué está hecha el arca de Noé? De puros corazones. ¿De qué está hecha la iglesia? De puros corazones. Ya no te importa de dónde eres y qué tienes, si tienes muchos títulos o no. A lo que a Dios le importa es que si tienes un corazón para Él. Porque la iglesia se va a construir con puros corazones. Y aquí están. De eso está hecha la iglesia. De tu corazón. Está tu corazón aquí. No estás aquí por compromiso, no estás aquí porque pues así me dijeron que tengo que venir. No, si estás así, a lo mejor no es tu lugar. Pero quiero que me entiendas, está hecha de puros corazones. Puros corazones. Y eso es lo que va a mantener aquí la iglesia flotando. ¿Sabes por qué? Porque va a ser calafateada por dentro y por fuera. ¿Y qué es eso? El Espíritu Santo. Tu corazón está empapado del Espíritu, estás impermeabilizado, no vas a dejar que entren las cosas del mundo y tú vas a mantener a flote lo que Dios te ha comprometido. ¿Qué mantuvo a flote esa arca? Puros animales, diferentes tipos de animales. ¿Qué representan? Todas las naciones. Todas las naciones, de ahí salieron. De hecho, de ahí salimos nosotros, de ahí saliste tú, del arca de Noé. De ahí salimos, no salimos de otro lugar. No apareció el mexicano acá por Yucatán. No, no, no. No. Hay que entender ese misterio. Venimos todos de lo mismo, venimos de Adán y Eva. Y luego venimos del arca de Noé. Y luego venimos de la torre de Babel. Salimos de ahí. Y cada quien agarró diferentes rumbos y diferentes idiomas. Y Dios nos ha ido citando poco a poquito, en su gran amor nos ha ido llevando de la mano como misioneros para alumbrar en diferentes lugares a donde Dios nos ha colocado. Tú eres parte de eso. Y prepárate, porque ya tienes entonces la idea clara, la palabra, el Espíritu Santo, y entonces en la medida que tú te vas metiendo, involucrado en la obra, quiero que veas otra misión. Vamos a Segunda de Reyes, Primera de Reyes 18, Primera de Reyes 18. Ahorita vamos a ver el 19 también, pero nada más rápidamente el 18. Elías está llamado a confrontar a los falsos profetas. Hay falsos profetas, falsos profetas. Los falsos profetas van detrás del dinero, van detrás de ti, o sea, te quieren trasquilar. Los verdaderos profetas son los que juntan las piedras desparramadas, como Elías. Son pocos, son los que tienen temor de Dios y buscan a Dios y tienen un llamado y lo abrazan y dan todo por el todo. En el capítulo 19, aquí estamos en el 18, donde está él preparando, juntando las piedras para el altar. Capítulo 19, versículo 19. Eliseo tiene un manto. Yo creo que aquí hay un manto muy poderoso. Partiendo de ahí, Eliseo, hijo de Safat, que araba, llegó ahí, lo encontró. Estaba arando con 12 yuntas delante de él y él tenía la última. Piénsalo un poquito. Eliseo está arando, tiene 12 yuntas. Tener 12 yuntas son por lo menos 2 bueyes por yunta, son 24 bueyes. Tener 12 yuntas quiere decir que por lo menos tenía muchas hectáreas para labrarlas. Si tienes una hectárea, 2 hectáreas, con una yunta tienes, pero tenía 24 bueyes, tenía 12 yuntas, quiere decir que tenía mucho terreno. Si estamos entendiendo eso, era un hombre rico, tenía todo. ¿Sí estamos? Y quiere decir que él tenía la última, quiere decir que él iba atrás, quiere decir que él estaba en responsabilidad, él supervisaba
el trabajo de los otros 11 que iban adelante. Era un líder, era una persona involucrada en el trabajo, no era una persona que nomás daba órdenes, sino él ponía manos a la obra. Dios quiere encontrar a sus misioneros ocupados, que metan las manos en la obra. ¿Quieres un verdadero llamado? Dios nos tiene que encontrar ocupados. ¿Ocupados en qué? Ocupados. Pedro estaba ocupado, estaba pescando, frustrado, no había pesca, no tenía nada que llevar a la casa, pero estaba ocupado, le estaba limpiando las redes, estaba ocupado. Y llega Jesús y le dice, préstame tu barco, vamos adentro, mar adentro. Y lo lleva y ahora le cambia de oficio y le dice, ¿sabes qué? Te voy a cambiar de oficio. Tú pescabas peces, ahora vas a pescar hombres. Entonces le dio un llamado mientras él estaba ocupado. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces aquí Elías le pone, vino sobre él el manto. Hay un manto que Dios pone sobre ciertas congregaciones, ciertas familias, ciertas personas. Un manto. Y le puso el manto, imagínate Elías, va caminando y Eliseo está jalando el arado y de repente viene Elías y le pone encima el manto. ¿Y qué pasa? Eliseo empieza a sentir algo. El manto, ahora sí que algo le está pasando. ¿Y qué sucede? Entonces le puso el manto, versículo 19, versículo 20, y entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Es increíble que sin palabras tú sabes que tú sabes. El manto hablaba. El manto empezaba a producir en él un fuego interno que le decía, sin palabras le decía algo, le estaba diciendo algo, le estaba diciendo suelta todo y sígueme. Sin palabras. Es un corazón ardiente cuando Dios llama a una persona para hacer una misión en particular. Es algo que nadie te lo puede quitar. Tu corazón arde por hacerlo. A veces pasa, yo tenía un caso de una persona que era mormona y trabajaba conmigo y yo lo quería evangelizar y no podía, o sea, no le llegaba. Él me quería convertir a mí, pero yo me encontré con Cristo y entonces yo lo empecé a tratar de convertir a él. Y llegamos a un acuerdo, como él era el administrador del negocio, me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, ni tú ni yo, ya, ni me hables tú de lo tuyo, ni yo te voy a hablar de lo mío, y ahí muere. Así. Yo soy elder de mi iglesia, la mormona, y yo sigo ahí. Y tú sigas ya con lo tuyo. Y ya. Dijo, ok. Yo era su jefe. Dije, no, está bien, ahí quedamos. De repente sucedió un accidente. Enfrente del negocio había una tortillería y un niño metió la mano en la tortillería, en los rodillos, un niño de unos 3, 4 años de edad. Metió la mano y el brazo se le dobló, esta parte, como una U. Y el niño está ahí gritando y el brazo, el rodillo se lo torció todo. Y gritó la gente que estaba allá, cruzamos la calle con herramientas. Él cruzó y estaba tratando de quitar el rodillo, parado en la máquina. Y yo también llegué, yo así, llegué y estábamos ahí y era un caos. Todo el mundo, ay, los niños, no sé qué, el brazo, mira el brazo. O sea, todos ahí, horrible. Total, este hombre estaba quitando el rodillo y de repente, ya que quitamos el rodillo, pues está el brazo totalmente torcido así. Pero yo le puse las manos encima y a la máquina le dije, suéltala, suéltalo. Yo empecé a hablar de la máquina. Suéltalo en el nombre de Jesús, suéltalo. Y se me quedaba viendo, ¿qué traes?
Y yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Por qué le hablo? Yo nunca, para hablar de una máquina, pues estás loco, ¿no? Pero así, suéltalo. Y total, le puse las manos y empecé a orar por el niño. Quitaron el rodillo, lo envolvimos en una sábana que traían para tapar las tortillas y total, envuelto y orando por el niño. Vino la ambulancia y se lo llevaron. Total, ya regresamos a la oficina. Me dijo, híjole, pobrecito niño, no, hombre, estaba así. Quién sabe cuántas fracturas tendrá. Al rato llega la mamá, llega a la oficina y dice, oiga, ¿qué pasó? ¿Cómo está Rafaelito? Dijo, no sé, pero nos subimos a la ambulancia, llegamos al hospital, le toman refieres, no tiene nada, no tiene nada, el niño está así, ni una fractura. Le dije, no puede ser. Y Juan dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Yo vi estaba hecho como una U. Le dijo, no, no tiene nada, no tiene nada el niño. Y nomás quiero decirles gracias porque el niño está ya en la casa, está bien, está. Nomás quería decirles que yo vi algo que nunca había visto y usted gritó, yo no sé qué pasó, pero. Y se fue. Y se quedó Juan así. Me dijo, oye, yo lo vi. Yo decía, pues sí, yo también. Yo nunca había visto una cosa así. Y me dijo, oye, yo quiero ir allí donde vas tú. Dijo, órale. Llegó y se convirtió. Pero te voy a decir qué fue lo que pasó. Por muchos días yo tenía presente aquí en la cabeza la visión de Juan. Yo veía a Juan y no me dejaba en paz Dios. Era como una intercesión por él. Y no me soltaba. Mira Juan, ora por Juan, ayuna por Juan. Sigue, no te desanimes. Tú sigue orando por él, ora por él y ora por él y ora por él. Esa era mi misión hasta que se cumplió, hasta que se bautizó. Yo lo bauticé, hasta que, o sea, yo quiero decirte que Dios te está poniendo imágenes de personas, seres queridos a ti y que no te va a dejar descansar hasta que tú hagas el propósito, la visión, el llamado al cual Él te ha llamado. Puede ser una persona, puede ser un pueblito, puede ser una ciudad, puede ser una nación, yo no lo sé, pero Él va a empezar a ensayarnos con pequeñas cosas, afinando el oído y a ver si somos obedientes. Aquí la clave es la obediencia y es para todos eso. Entonces, el manto le habló a Eliseo. Algo le decía. Y fue y le dijo, y sabes que yo te sigo, suelto todo y te sigo. Está bien, qué bueno. Elías le dice, pues yo no te dije nada, yo no te llamé. Ve, ¿qué te he hecho yo? Y a veces pasa eso en una predicación. Aquí puede estar el pastor, el que va a compartir la palabra, y cuando suelta la palabra, habrá tal vez 1000 personas, pero a lo mejor hay uno ahí. De repente llega la palabra como una flecha, ¡pum! Y el corazón empieza a arder. Y la persona está ardiendo por algo, o sea, algo le quema el corazón, que es el Espíritu Santo. A lo mejor el que está preparando el mensaje se metió a orar con Dios y dijo, Señor, háblale a tu pueblo, úsame, que tu pueblo escuche, destapa sus oídos, llámalos, Señor, levántalos, Padre. Es cuando están acá, los que preparan el mensaje están en eso. Ahora, los que están allá sentados, tú tienes que venir preparado y decirle, Señor, hoy háblame, Señor. Háblame a mí, Señor. Yo quiero oír tu voz. Ayúdame a entender qué es lo que tú quieres. Y Dios empieza a colaborar unos con otros. Puede ser el que está acá arriba, puede ser el que está abajo, puede ser la conexión, yo no lo sé. Y Dios está visitando, está bajando y está haciendo el llamado. Y tú estás oyendo un mensaje y de repente empiezas a ver como visión, como que estás en la luna, como que estás viendo otra cosa, como que te desconectas de la predicación. ¿Sí me explico? Pero estás viendo algo más, algo más. Y Dios empieza a clarear tus ojos para que empieces a ver algo de lo que Él te quiere decir. Y tu corazón empieza a arder. Ahí dice en el libro de Lucas 24, no ardía nuestro corazón cuando nos exponía las escrituras. Eso es lo que pasa cuando Dios empieza a hablarte a ti y te empieza a incendiar a ti con un llamado hacia donde Él te está dirigiendo. Elías le pone el manto toca a Eliseo y Eliseo siente el llamado de soltar todo, quemar el arado, matar los bueyes y seguir.
seguir. Entonces, va a haber un tiempo, quiero que lo veas aquí, versículo 21 dice, volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiesen y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Y Elías después es arrebatado y ahora le deja a Eliseo la comisión, le deja a Eliseo el manto, es un manto. Y en el proceso del manto, eso me pasó a mí, el pastor que nos tocó, el primer pastor que tuvimos, tenía un llamado misionero. Y cuando él nos empezó a enseñar, el manto empezó a llegarnos a nosotros. Para cuando él se fue, ya había un corazón ardiendo. No nomás en mí, en los demás líderes, había algo que nos dejó un manto. Y el manto hablaba. Y el manto nos decía, te mostraré el camino a donde tú debes de andar. Te voy a decir lo que tienes que hacer. Él te va a dar la instrucción y nos da la dirección para hacerlo. Las misiones son excelentes formas de parte de Dios para que el reino de Dios siga su curso y se cumpla el Evangelio. Mateo 24:14, será predicado el Evangelio en todos los países del mundo para testimonio a ellos y entonces vendrá el fin. Entonces las misiones son aceleradores de la segunda venida de Cristo. Las misiones son aceleradores de la segunda venida de Cristo. Cristo viene, pero está condicionado a que nosotros seamos los que vamos a llevar el mensaje a las naciones. Y va a empezar a poner cargas en los corazones de nosotros de muchas maneras. Y va a empezar a visitarnos y a decirnos, y te va a hablar y te va a decir, y si estás afinando el oído, lo vas a captar. Si no te dice nada, ni te preocupes. Y no digas, es que a mí no me dice nada. No, tranquilo. Asústate cuando te diga algo. Porque si es una prueba, si estás listo para lo que sigue. Pero ese es el llamado de Dios en el campo misionero. Y de lo que yo veo en el libro de los Hechos, es un hombre llamado Pablo que fue llamado a las naciones. Él era un inquieto de primera, él no se podía quedar parado y lo apedreaban en un lugar y él seguía al otro y al otro y al otro y al otro y era parte de las visiones. Y estas son las cosas que yo les decía ahorita, del llamado tiene muchas caras, muchas formas y hay propósitos. Por ejemplo, cuando llegamos a Japón, uno de los propósitos que Dios puso en nosotros era, primero que todo, mi casa era mi primera iglesia. Yo tenía que ayudar a mi esposa y a mis hijos a establecerse donde iban a estar. Yo tenía que cuidar mi casa primero. Mi misión número uno era mi casa. Tenía que ser el pastor de mi esposa y de mis hijos. Velar por ellos. Hacíamos devocionales y nos sentábamos en las noches, porque yo lo aprendí del otro pastor, del otro misionero. Como lo hacía él, lo reproduje. Y nos sentábamos. Teníamos unas barajitas con fotografías de rusos que habían sido detenidos por tener Biblias. Esto es en el 91. Y mis hijos agarraban de 12, 10 y 8 años, agarraban las barajitas, oro por yeña, para que el Señor tú lo toques. O sea, los niños orando por los diferentes misioneros o personas que habían sido detenidas en Rusia. En la sala de la casa en México, antes de irnos a Japón. Pero ya se estaba sembrando la semilla misionera en ellos, poco a poquito. Entonces mi primera misión era los niños y yo quiero recomendarte tu primera casa. O sea, si no sabes gobernar bien tu casa, no te muevas todavía, gobierna bien tu casa. Es que no me hace caso el esposo, yo tengo el llamado y él no quiere. Tranquila, ponte a orar. Tú no sabes lo que Dios puede hacer. Hay un tiempo. Yo oré por mi esposa 5 años, 5 años. Yo me quería a Japón y ella no. Mis niños, mis niños. 5 años después llegó ella y dijo, ¿sabes qué? Ya nos vamos. Y al rato los niños llegaban, nos queremos ir.
los niños, porque estaban siendo poco a poquito orados, ministrados, hasta que finalmente Dios hizo la obra. Hubo un tiempo que estábamos en Japón y le dije, ¿sabes qué? Vamos a regresarnos, aquí no vamos a hacer mucho. Y ella dijo, aquí nadie se raja. O sea, la que me decía, no, yo no voy, ahora decía ella, no, ahora no nos vamos, ahora nos quedamos. Así está. Y nomás como una muestra, esas barajitas de los rusos que teníamos ahí en la sala de la casa, años después, como 5 años después, en la misma sala, en México, porque era una casa que rentaba, era nuestra, y la rentábamos, en ese tiempo quedó así sin usarse, y nosotros regresamos de Japón, nomás por pasar unas semanas, visitar un congreso que tuvimos en México, nos invitaron, y trajimos con nosotros 2 rusos. Y en la mañana yo bajé y volteé a la sala, y estaban los 2 rusos ahí sentados en la sala. Y yo los vi, yo dije, rusos en mi sala. Hace 5 años orábamos por ellos. Mis hijos oraban por ellos y les llamé y dije, vengan, vengan, vengan. Miren, aquí estuvimos orando por los rusos. ¿Se acuerdan? Las barajitas. Dijeron, sí, mira qué hay en la sala. Estábamos 2 rusos ahí. Y yo dije, es de locos eso. Es la parte sobrenatural del llamado, de la forma en que Dios trabaja. Y eso es lo que yo quiero animarlos a que entendamos, de que este es un llamado sobrenatural. Dios está haciendo, su evangelio está corriendo por todo el mundo y está llamando, está reclutando gente. Entonces mi primera misión era la familia. La segunda cosa era evangelizar a los perdidos. Evangelizar a los perdidos. Teníamos un vecino que era mayor de edad y cuando caía nieve, pues no podía palear. Entonces nosotros le paleábamos la nieve de su cochera y se asomaba y ellos son muy respetuosos y se me quedaban viendo como diciendo, estás invadiendo mi terreno. Pero le estábamos haciendo el favor, según nosotros, ¿me entiendes? Pero para él era como, te estás metiendo, esto es mío. Y él empezó a entender que lo queríamos ayudar y bendecir y colaborar con él y ser amigos. Y finalmente, poco a poquito, nos fuimos haciendo. Entonces, evangelizar a los perdidos es tu misión. Ve por los perdidos. Tercero es ir y animar a las iglesias, a la iglesia a la cual te toca. Anima a esa iglesia, porque hay iglesias ahorita ya. A donde vayas. Sé una bendición en la iglesia en la que estás. Y si te mueve a otro pueblo, sé una bendición a las iglesias donde estás. Sé una bendición para ese pastor. Tal vez está cansado. Muchos pastores estaban súper cansados porque no veían nada. No les alcanzaba el dinero. Estaban derrotados muchos de ellos. Y entonces llegábamos como tropas frescas para ayudar a esos que estaban en la línea de batalla. Y eso lo aprendimos y luego nos dimos cuenta que necesitábamos nosotros que vinieran tropas frescas para ayudarnos a nosotros porque también nos cansamos. ¿Sí estamos entendiendo? Y entonces nos íbamos entendiendo los diferentes niveles de lo que íbamos a hacer en las diferentes cosas. Esto es a nivel misiones, vamos a llamarles así, misiones en forma. Esa es la parte que nos toca a nosotros hacer. El apóstol Pablo predica en todas partes y tú vas a Romanos y mira lo que dice en Romanos 15. Me encanta el apóstol Pablo porque es un guerrero que cuando Dios lo tocó, es un hombre que el manto vino encima, le empezó a hablar del manto. Es un hombre como que vio la zarza ardiendo y la grande visión y salía fuego y una voz que vino y encendió su corazón. Ese es ahora el apóstol Pablo. Y mira lo que dice en el versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico. Ilírico es Italia, Ilírico es Yugoslavia, es Bosnia, es Sarajevo, toda esa región, todo ese mar Adriático es el Ilírico. Dice ahí, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo.
No había carros, no había celulares, no había tenis Nike. O sea, entiéndanlo por favor, de puro guarache. Y este hombre nadie lo paraba. No había tarjetas de crédito, no había tarjetas para retirar dinero del cajero. ¿Sí estamos entendiendo? Imagínate contra todas las cosas que se le pudieran oponer. Nadie lo detenía. Y el hombre dice, todo lo he llenado del Evangelio. ¿Cómo logras tener ese fuego? ¿Cómo brincas los obstáculos? ¿Qué es eso? ¿Cómo te sucedió eso? Tiene que ser un encuentro con Cristo. Tiene que ser un encuentro con el primer misionero que ha existido. El misionero más excelente. El que dejó el trono. El que dejó a sus ángeles, la comunión con el Padre. El que optó por bajar y tomar la condición de hombre. Se vistió como uno de nosotros. Comió como nosotros. Nació como nosotros. Sufrió como nosotros. Ese llamado lo trae el primer misionero de toda la historia de la humanidad. Es Él, es Cristo. Y el apóstol Pablo está repitiendo un ejemplo. Dejó lo suyo. Su pueblo lo atacó. A donde iba lo apedreaban. Lo desconocían. Y aún así, él no se quedaba callado. Él seguía hablando. Sabía que era vital el mensaje que él tenía. Si la gente no creía, se iba a ir al infierno. Agripa, el rey Agripa le dijo, por poco me conviertes a cristiano. Imagínate, ¿dónde está el alma de él ahorita? El alma de Agripa, ¿dónde estará ahorita? Ahorita. El alma del rey Agripa, ¿dónde estará? Tuvo la oportunidad de su vida enfrente y se le escapó de las manos. Pero Pablo no se quedó callado, siguió hablando. Más adelante dice, todo el pretorio del César está enterado de por qué estoy aquí. Le compartió a todo el pretorio, a toda la guardia de Nerón, le compartió Pablo. O sea, este es un hombre imparable. Era una zarza, pero con mucho fuego. Era una voz que tocaba. Era un manto que andaba buscando a quién ponérselo. Buscó a Timoteo y se lo puso a él. Buscó a Tito y se lo puso a él. Buscó a Epafras y se lo puso a él. Se lo puso a Demas. Demas se lo puso y luego se lo quitó. No lo quiso. Esto es algo que estamos viendo, mi amado. Ese fuego interno que tú dices, ¿de dónde te viene ese fuego? ¿Cómo te llegó esa pasión? Tiene que llegar del cielo, tiene que venir un rayo divino sobre tu vida. Tienes que anhelarlo y decir, Señor, estoy aquí, envíame a mí. Estoy a tu disposición. ¿Qué quieres tú que yo haga? Esa es la primera pregunta que hizo el apóstol Pablo. ¿Qué quieres tú que yo haga? Versículo que sigue, versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Es muy fácil ser misionero y meterte en una iglesia, dividirla y quedarte con la mitad de la iglesia para ti. Aquí mandas fotos, ¿no? Aquí está el misionero. Pero eres un robavacas, ¿me entiendes? O roba ovejas, como le quieras llamar. No se trata de meterte en estas iglesias y jalar gente. Déjalos ahí donde están, tranquilo. La mies es mucha y los obreros son pocos. Hay mucho por hacer. El misionero no está entrenado para ir a lastimar las cosechas de otros. Muchos pastores tardan años en sus cultivos y llegan a veces visitas de otras partes y se meten al cultivo, están pisoteándola. Hola, ¿qué tal? No, oye, pues, y el otro dice, oye, pero me tardé años en cultivar estos corazones, estos. Nah, y como que no le das importancia y tú dices, ¿cómo?
Tienes que respetar el trabajo de los otros. Tienes que ser cauteloso, cuidadoso, de no entrar en otros huertos que tú no plantaste. ¿Sí me están entendiendo? Y aquí está, me esforcé a anunciar a Cristo donde no había sido anunciado. Él tocó puertas, una detrás de otra, una detrás de otra. Y las que se abrían, por ahí se metían. Y si no abría esa, la que sigue, hasta que se abra. Entonces, tenemos el modelo bíblico de lo que es este llamado misionero. Era un hombre que tenía comunión con Dios. Él tuvo varias visitaciones de parte de Dios que le hablaba. Le decía, Pablo, no calles, sino habla, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y al rato le decía, Pablo, es necesario que comparezcas ante el César. Y así, una tras de otra. Era una comunión intensa, conectada con el Señor. ¿Sí? Y lo vimos hoy en la mañana, que cuando veía en peligro la tripulación y todos en su contra, él no dejaba de orar por ellos. Para él el campo misionero era el barco. El barco era su campo misionero. Y ahí en el barco se arrodillaba en la noche mientras los demás roncaban. Pero él no se durmió como Jonás. Jonás se durmió en medio de la tempestad y Pablo no se durmió en medio de la tempestad. Pablo estaba alerta, orando por ellos, porque sabía que sus almas corrían peligro y que tuvieran la oportunidad de conocer a Cristo. A veces el barco se desvía de tu ruta. ¿Sabes dónde terminó? En Malta. No estaba en el proyecto, no estaba en el plan. Cuando nosotros fuimos a Japón, empezamos a ir a Rusia. No estaba en mi agenda, no estaba el plan de Rusia. Pero acababa de caer la cortina de hierro. Y empezamos a ir ahí, a entrar a las bases militares rusas, a entrar a las universidades rusas y hablar con los jóvenes rusos. No estaba en mi agenda. Lo mismo para Pablo. Cuando él llegó a Malta, no estaba Malta en el mapa. ¿Sí me explico? Te puede ir mal porque Pablo recogía leña. ¿Quién debería estar recogiendo leña? ¿Los otros? Pablo fue el que dio la palabra de ánimo. Pablo fue el que predicó bonito. Pablo era el hombre de fe. Pablo es el que, ahora sí, ya la hice yo. Ahora, atiéndanme, por favor. Sí, cómo no. Nada, Pablo agarraba leña y estaba sirviéndoles a los demás. Estaba haciendo frío y él estaba trabajando para los demás. Y a veces cuando estás trabajando para los demás, cuando tú estás haciéndole un bien a los demás, te puede salir una víbora por ahí. Así es. Haciéndole bien a los demás, te puede salir una víbora por ahí. Y le mordió la mano. Y todos lo vieron y lo juzgaron. Te pueden juzgar cuando estás en el campo misionero. Te pueden criticar. Pueden pensar mal de ti. Y sin embargo tú estás ahí porque tú tienes una misión y tienes la víbora colgando en la mano. Y todos viendo, no, hombre, en cualquier minuto se va a hinchar, se va a reventar y le va a salir sangre por las orejas, se va a morir. Es lo que dijo Bernie en la mañana. ¿Y qué hizo? Chicharrón de víbora. ¿Qué tienes que hacer con tus opositores? ¿Qué tienes que hacer cuando el diablo se te viene en contra? Mándalo al fuego. Y la quemó. Y la gente estaba diciendo, se va a morir, se va a morir, se va a morir, se va a morir. Y no se murió. Y la gente es la gente, se va a morir, no se murió, es un rey, es un Dios, es un Dios, es un Dios. O sea, la gente va a cambiar, así son. Pero gracias a eso empezó a evangelizar toda la isla de Malta. Hoy Malta es una isla, es una nación, pero es una isla cristiana. Tiene muchos cristianos ahí. Malta. Llegó por accidente. Muchos misioneros mexicanos, ¿sabes cómo nacieron? Saliendo de México por la situación económica a buscar trabajo en Estados Unidos. Había un huracán económico en México y tuvieron que irse de braceros a Estados Unidos. Y cuando llegaron allá buscando chamba, se toparon con cristianos, los cristianos los evangelizaron y esos evangelizaron, los entrenaron
Y después de entrenarlos, los prepararon, los mandaron a seminarios, los becaron y los regresaron y llegaron a México, a la sierra, donde nosotros muchas veces no hemos podido llegar a ningunos lugares donde otros han llegado y pudieron llegar a evangelizar. De su propia gente fueron salidos por un Euroclidón que lo sacó. Tal vez tú tengas un Euroclidón. Tengo un amigo que tuvo un accidente, un Euroclidón, le tumbaron una pierna. Él era mi vecino, no quería saber nada de Dios. Pero el día del accidente me habló mi esposo, me dijo, se está muriendo Chucho, hay que ir por él. Y fuimos a buscarlo. Estaba en su lecho de muerte. Y le habíamos hablado. Y él decía, no, váyase. Bien duro. Español, por cierto. Duro como el sol. Y fuimos a verlo y está ahí en agonía. Yo creo que tenía como 9 muertes, ya había muerto 9 veces. Y le dijimos a la esposa, Pati, permítenos orar por él. Dijo, después, por favor, es que yo sé que somos católicos. Y mira, no importa, ahorita está muriendo tu esposo, no importa qué religión es. Necesita un encuentro con Cristo. Y te digo, bueno, pásenle. Total, pasamos, Chucho, ¿quieres? Sí, lo quiero recibir. Así, miren, no, yo digo, ni chance me dio de, oye, Chucho, mira que necesitas arrepentirte. No, ¿qué hago? Dice, órale. Y recibió a Cristo. Hoy es pastor ese hombre. Es pastor. Tiene una iglesia allá en Puebla, cerca de 1,500 personas. Dios lo ha bendecido ese hombre. Le pasó un Euroclidón. Lo desembarcó en una isla que no era, pero Dios lo convirtió en un misionero, en un mensajero de Dios. Así es que tú podrás tener tu Euroclidón, pero Dios te va a usar para algo. Vamos a orar ahorita. Podríamos hablar toda la noche, todos, hay muchas cosas de qué hablar y preguntas, perdóname. Sí, déjame orar y si hay preguntas, no sé si me den 2 minutos. ¿Sí hay? ¿Santiago? Sí. Bueno, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, esta noche gracias por tu palabra, que de ella sale la visión, sale tu visión, que nunca escasee tu palabra, Señor, sino que brote tu palabra continua, que tengamos disciplinas de orar, de ayunar, de meditar en la palabra y que brote la visión celestial a través de la Escritura. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Padre, queremos oír la voz del Espíritu Santo, que salga fuego de la zarza. Tal vez hay alguien que tal vez menospreciado, no le hemos dado su lugar ni honra, pero esa zarza, Señor, tenía fuego y tenía una voz profética. Señor, estos que están hoy aquí, probablemente hay muchos que se sienten como una zarza, que no tienen mucho que dar, que no son importantes, que no tienen preparación, pero tienen el fuego del Espíritu Santo. Yo te pido que a estos y a estas mujeres las uses y los uses, Padre, para hablarle a alguien que necesita oír la visión, y que este manto les hable y los muevas, Señor, a nuevas dimensiones de servicio, estas dimensiones de extender tu reino. Padre, en el nombre de Jesús, habla a tu pueblo, Señor, como tú lo has dicho, que en los últimos tiempos mandarías tu Espíritu Santo y habría visiones y sueños. Oh Dios, en el nombre de Jesús, y que seamos sensibles, que no seamos arrebatados y nos equivoquemos, sino que hagamos con prudencia las cosas sabiamente, que podamos dar cuentas a nuestros pastores para que nos den dirección y consejo, y que podamos continuar expandiendo tu reino. Te lo pedimos, Padre. Gracias por este manto, y que nunca nos demos por conformes y nunca digamos, ya le hicimos, ahora sí, a descansar aquí. No, Señor, ayúdanos a extender tu reino y no dejar de anunciar a Cristo donde aún no ha sido anunciado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Proclamaré, siempre diré, mi Dios es grande. Declararé cuán grande es Él. Él siempre ha sido fiel.
cuando perdido estaba yo, sin fuerzas ni ilusión, esperanza me dio. Ahora mi vida es de Él, ya nunca elegiré a dónde ir porque Él es mi Rey. Ahora mi vida es de Él, ya nunca elegiré a dónde ir porque Él es mi Rey. Proclamaré, por siempre diré, mi Dios es grande. Declararé cuán grande es Él. Él siempre ha sido fiel. Cuando perdido estaba yo, sin fuerzas ni ilusión, esperanza me dio. Ahora mi vida es de Él, ya nunca elegiré a dónde ir porque Él es mi Rey. Ahora mi vida es de Él, ya nunca elegiré a dónde ir porque Él es mi Rey. A dónde ir porque